¿sí? Continuando, nos dicen que si el rotor gira a una velocidad angular tal, ¿cierto? Omega, y se alimenta con una corriente de valor I2 que es continua, ¿cuál deberá ser el valor de W para que se obtenga un par neto? Por lo tanto, para seguir con el inciso, vamos a ocupar esta expresión y vamos a reemplazar los valores que nos dan. Tenemos que IA es un valor que nos dan en el enunciado, así que este valor sí es conocido y de hecho se va a mantener constante durante el ejercicio. Este valor es IM1 por coseno de W1T por el valor de la corriente 2, que en este caso es simplemente I2 por la derivada de LA2, ¿sí? Pero LA2, como se ve en el enunciado, LA2 es LM por coseno del ángulo. Así que simplemente derivémoslo al tiro, al fin y al cabo no es nada del otro mundo. Esta expresión de acá quedaría negativa porque la derivada de esto me daría un LM por un seno del ángulo. Más esta expresión de acá ahora, que tendríamos que IM1, en este caso seno de W1T por I2, y la derivada de LB2, que si bien acá sale, que es LM seno del ángulo. Por lo tanto, la derivada de esa expresión va a ser LM por coseno del ángulo. Ahí sí. Y esta expresión es la que tenemos que trabajar ahora para poder lograr algún tipo de interpretación con respecto al ejercicio. Ahora, la parte trigonométrica es la misma que hemos estado viendo en las últimas dos ayudantías, así que yo les recomiendo que la repasen. De todas formas, ustedes cuando entren a este archivo lo van a ver resuelto, pero yo no lo voy a escribir ahora porque no quiero perder tiempo en eso. Así que, haciendo el trabajo, ¿cierto? Trigonométrico requerido, la expresión de torque para el inciso va a ser igual a IM1 por I2 por LM por el seno de W1T menos el ángulo, que sería entonces eso de ahí. Ahora sabemos por el dibujo, lo voy a mostrar, sabemos por el dibujo que este valor de acá, este teta, es igual a WT más el ángulo, que es lo mismo que hemos estado viendo también, ¿cierto? No es algo distinto de lo que ya hemos hecho. Que sería entonces que este teta es igual a WT más un delta. Por lo tanto, la expresión de torque sería IM1 por I2 por LM por seno de W1T menos WT más menos, ¿cierto? Por el signo, el delta. Y de aquí entonces tendríamos que encontrar una expresión, ¿cierto? Para poder determinar cuándo hay torque, o bueno, para determinar en realidad el torque medio. Bien, entonces para que se cumpla, que haya, ¿cierto? Un torque, lo que tiene que pasar es que W1, W, que es la velocidad del motor, tiene que ser igual a W1. Que eso quiere decir entonces que el motor gira a velocidad sincrónica, ¿sí? El motor gira a la misma frecuencia angular
de las corrientes que yo estoy ¿cierto? Alimentando el estator. Así que si yo considero esto, luego mi torque va a ser IM1 por I2 por LM por seno de menos delta. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para la configuración para este tipo de ejercicio, ¿qué quiere decir esto entonces? Que si el motor gira a velocidad sincrónica, la expresión del par neto va a ser esta de acá. ¿Sí? Para poder lograr esto entonces, la máquina, que como bien salía en el enunciado, es una especie, ¿cierto?, de motor sincrónico. Para poder generar un torque instantáneo es necesario de que la máquina esté a velocidad sincrónica, ¿sí? O sea que la frecuencia de la máquina sea la misma que la frecuencia de las corrientes de entrada del estator. Y para lograr esto, lo que pasa es que un motor externo tiene que girar el rotor hasta lograr esta velocidad sincrónica. Por sí solo el motor no va a llegar a velocidad sincrónica porque por sí solo no va a generar un par, ¿sí? También, si se fijan, cuando gira a velocidad sincrónica, entonces también va a haber un parámetro delta que nos dice que no tiene que estar en cuadratura para que esto sea distinto de cero, ¿sí? Porque si esto es cuadratura, o sea, si este valor de acá es 0, la posición está aquí, del eje magnético tampoco habría torque. Lo importante es que quede claro que el motor necesita un accionamiento externo, o sea, por ejemplo, lo que tiene que pasar es que si este 1 en mi motor principal, o sea, con el que yo estoy trabajando, para poder accionar una carga, ¿cierto? Que en realidad eso da lo mismo, puede ser cualquier carga, no importa. Para que pueda entonces accionar esta carga, primero un motor externo, que puede ser esta, tiene que girar a una cierta velocidad para que el rotor de esta también tenga esa cierta velocidad. Luego, cuando alcanza esa velocidad, yo puedo desconectar este motor 2 y va a seguir trabajando. Eso sería entonces cómo funcionaría este motorcito de acá. Ya. Con esto terminamos el inciso A, así que vamos a realizar el B. El inciso B dice, si el rotor gira a una velocidad angular W o U omega y se aplica al devanado del mismo una corriente alterna de valor I2, ¿cierto? Que en este caso ya va a ser distinto. ¿Para qué velocidad del rotor se obtiene un par medio distinto de 0? ¿Cuál es el valor del par medio correspondiente? Las corrientes de estator son definidas previamente, o sea que serían las mismas corrientes de estator que vimos en el inciso anterior. Ya, así que para este caso ya calculamos, ya tenemos, ¿cierto?, la expresión de torque general, genérica, que sería IA por I2 por la derivada, ¿cierto?, de A2 con respecto al ángulo, más IB por I2 por la derivada de LB2 con respecto al ángulo. Así que aquí vamos a reemplazar los valores que nos están dando en el enunciado. Así que aquí tendríamos IA, lo conocemos, I1M por coseno de W1T. Tenemos I2, que en este caso va a tener una amplitud y va a ser sinusoidal. Este valor de acá, que sería la inductancia LA2, ya lo conocemos, así que ¿para qué perder el tiempo revisándolo o no? Se quedó un menos y la derivada va a ser un seno. Bueno, primero la amplitud va a tener un seno de teta más I1M por seno del ángulo, seno de W1T por IM2 por coseno
de W2T por LM por coseno del ángulo. Para tratar de ordenar un poco esta expresión, voy a factorizar por los términos semejantes. Sería I1M por IM2 por LM, que es un término en común, ¿cierto? Por coseno de W2T. Y aquí me va a quedar entonces todo multiplicado por menos coseno W1 por el seno del ángulo más seno de W1T por coseno del ángulo, en este caso del ángulo θ. Ya. Como les digo, cuando ustedes entren a este archivo van a ver cada parte trigonométrica resuelta, pero por ahora, para no perder tiempo en álgebra, la expresión de torque va a estar dada por cierto tau, va a ser igual a IM1 por IM2 por LM por, voy a abrir paréntesis, seno de paréntesis W1 más W2 menos W menos el delta, y esto más seno paréntesis W1 menos W2 menos W por T menos el delta. Ahí tendría entonces la expresión del torque. Como les digo, todo este desarrollo trigonométrico ustedes lo van a ver cuando entren al archivo. Bien, en esta parte de acá lo que nos falta entonces es determinar en condiciones para que haya funcionamiento, y para ello vamos a hacer lo que ya hemos revisado. La condición para este caso, para que W, que es la velocidad del rotor, para que haya torque, esta tiene que ser igual a W1 más menos W2. ¿Sí? Que sería entonces la condición de funcionamiento. Esto ustedes lo pueden interpretar dado estos valores de acá, ¿sí? No es nada del otro mundo, no es complicado. Vamos a suponer que para este caso W es igual a W1 más W2. Y si se fijan, si yo tengo este valor, este de acá, que sería el reemplazo, ¿cierto? Me daría entonces que toda esta expresión que acompaña a la t va a dar 0. Por lo tanto, el valor del torque va a ser igual a I1M por IM2 por LM por seno de menos delta más seno W1 menos W2, el reemplazo de esto de acá, menos W1 más W2. Donde claramente para este caso de acá no se va a anular lo que acompaña a la T. ¿Y por qué hacíamos esto? Porque para determinar el torque medio, lo que teníamos que hacer es
una integral, ¿cierto? La integral del valor medio. Para el periodo lo voy a definir como 2pi, de 0 a 2pi, para el torque. Así que si ustedes resuelven esto, lo que va a entregar es que el torque medio va a ser igual a Im1 por Im2 por Lm por seno de menos delta, todo esto partido en 2. Ya ahí estaría la respuesta del ejercicio. Lo importante es determinar, ¿cierto? O ver cómo se generan estas condiciones, que en realidad es simplemente ver la forma de poder anular lo que acompaña a la T. ¿Sí? No tiene ninguna otra gracia más que eso. Bueno, esto sería la ayudantía. Cualquier duda me escribe. Chao.